¿Se imaginan que unos extranjeros vengan a nuestro México y piensen que nuestros niños están abandonados a su suerte? ¿Qué crean, con toda la arrogancia del primer mundo, que aquí somos una especie de salvajes que no cuidan a sus hijos? Pues agárrense, mi gente, porque lo que esta pareja de ingleses estaba a punto de descubrir en nuestras tierras les iba a volar la cabeza por completo. Y no solo eso, un video que ella grabó, uno de apenas 7 segundos, terminaría cambiando su vida para siempre. ¿Qué fue exactamente lo que vieron? ¿Qué imagen pudo ser tan poderosa para romper con años de prejuicios? Quédense conmigo, porque esta historia está que arde. Grace era una mujer británica que ya había pasado la barrera de los 50. Vivía en un suburbio de Londres donde los días eran una predecible sinfonía de grises, el cielo, los edificios, el asfalto. Desde muy joven, había desarrollado una extraña obsesión, no con plantas exóticas, sino con la arquitectura colonial, específicamente la mexicana. Su pasatiempo de fin de semana no era visitar jardines botánicos, sino perderse en las páginas de viejas revistas de arquitectura y viajes. Se sentía profundamente atraída por la explosión de color, por las fachadas barrocas que parecían gritar de alegría, por los patios interiores llenos de bugambillas y el sonido de una fuente. Para ella, esa arquitectura no eran solo edificios, era la manifestación de una cultura vibrante, cálida y apasionada, todo lo que sentía que le faltaba a su vida en Inglaterra. Su lugar de ensueño, su meca personal, era un sitio que solo conocía por fotografías, San Miguel de Allende. Un día, mientras visitaba una exposición de fotografía en Londres, se topó con una imagen que la dejó sin aliento. Era una fotografía de la parroquia de San Miguel Arcángel, con su fachada neogótica de cantera rosa brillando bajo el sol del mediodía. La armonía entre la imponente estructura y la caótica belleza de las calles empedradas a su alrededor la cautivó de una forma casi espiritual. Para Grace, ese lugar era como un portal a otro universo, un mundo donde la vida se sentía más real, más intensa. A partir de ese momento, la idea de ver esa iglesia con sus propios ojos, de caminar por esas calles de colores, se convirtió en una promesa silenciosa que se hizo a sí misma. Algún día, se dijo, pisaría ese suelo. Pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes. Llegó la universidad, el trabajo, el matrimonio con Theo, un hombre práctico y sensato, y la crianza de sus 2 hijos. Los días se llenaron de rutinas, de facturas que pagar y de una vida cómoda pero predecible. El sueño de México, con sus colores y su pasión, fue desvaneciéndose, sepultado bajo las capas de la cotidianidad, hasta convertirse en un eco lejano en un rincón olvidado de su mente. Sin embargo, un martes por la tarde, mientras Grace regaba sus geranios en un intento inútil de darle algo de color a su jardín londinense, Theo llegó a casa con una sonrisa misteriosa. Grace dijo, agitando 2 boletos de avión, ¿qué te parecería cambiar este cielo gris por uno azul intenso? Grace lo miró, escéptica. Un viaje repentino no era propio de Theo. Él, notando su confusión, le explicó que un colega del trabajo había tenido que cancelar su viaje a México a último momento por una emergencia familiar y le había ofrecido los boletos y la reservación del hotel a un precio ridículo. Sé que siempre has estado obsesionada con esas iglesias y esas casas de colores, continuó Theo con una ternura que la desarmó. Pensé que era el momento perfecto para que fuéramos. En ese instante, el corazón de Grace dio un vuelco. Se sintió inundada por una ola de gratitud y una emoción casi infantil. Theo no solo se había acordado de su viejo sueño, sino que había decidido hacerlo realidad. ¿De verdad lo recuerdas, Theo?, susurró, con los ojos brillantes. Gracias. No manches, esto es como un sueño. Sus hijos ya eran adultos e independientes, vivían sus propias vidas, y últimamente, el silencio en la casa se había vuelto un poco abrumador. Este viaje no era solo unas vacaciones, era un regalo, una oportunidad de reconectar con una parte de sí misma que creía perdida. Sin dudarlo un segundo, aceptó. La pasión por la arquitectura mexicana, que había estado latente durante décadas, se encendió de nuevo con una fuerza arrolladora. Grace corrió a la librería más cercana y compró todas las guías de viaje y revistas sobre México que pudo encontrar. Pasaba horas absorta, contemplando las fotos de Guanajuato, Oaxaca y, por supuesto, su amado San Miguel de Allende.
Cada imagen, cada descripción, alimentaba su emoción y hacía que la espera fuera casi insoportable. Finalmente, el día tan esperado llegó. Después de un agotador viaje de casi 17 horas, con escalas y el inevitable jet lag, Grace y Theo aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El cansancio era palpable, pero la primera sorpresa que México les tenía preparada los despertó de golpe. No fue el trato al equipaje, sino la calidez humana. Mientras buscaban, confundidos y abrumados, la terminal de autobuses para su siguiente tramo hacia Querétaro, una familia mexicana se les acercó. Sin que ellos pidieran ayuda, el padre de familia, con un inglés entrecortado pero con una sonrisa que valía por 1000 palabras, les indicó el camino. No solo eso, insistió en acompañarlos personalmente hasta la taquilla correcta, mientras su esposa les ofrecía una botella de agua y sus hijos los miraban con una curiosidad tímida y adorable. Grace y Theo se miraron, desconcertados. En Londres, un extraño que se te acerca con tanta insistencia suele querer algo a cambio. Estaban a la defensiva, esperando el truco, la petición de dinero. Pero no hubo nada. La familia simplemente se despidió con un "bienvenidos a México". Que disfruten, y se fue. Se quedaron parados en medio de la terminal, atónitos. ¿Viste eso?, dijo Theo. Fueron increíblemente amables. Grace asintió, una pequeña sonrisa formándose en su rostro. No me lo esperaba, admitió. La segunda sorpresa vino poco después. Cuando compraron sus boletos de autobús, esperaban un vehículo destartalado, ruidoso y abarrotado, como los que habían visto en las películas. Lo que encontraron fue un autobús de lujo, un hado platino, con asientos de piel que se reclinaban casi por completo, pantallas de entretenimiento individuales, aire acondicionado y un servicio de bebidas y bocadillos. «¡Órale!», exclamó Theo, hundiéndose en su asiento. «Esto es más cómodo que volar en primera clase en Europa». Grace no pudo evitar reír. México ya estaba empezando a desmantelar, uno por uno, todos sus prejuicios. Llegaron a su hotel en San Miguel de Allende exhaustos pero con el espíritu renovado. Después de registrarse, decidieron probar otra de las experiencias que Grace había leído con fascinación en sus revistas, un temazcal. Estaba intrigada por este antiguo ritual de baño de vapor, descrito como una experiencia de purificación para el cuerpo y el alma. Sin embargo, junto con la curiosidad, también sentía una pequeña aprensión. La idea de un espacio cerrado, oscuro y lleno de vapor, compartido con extraños, chocaba frontalmente con su necesidad británica de espacio personal y privacidad. En Inglaterra, un spa era un lugar de silencio y soledad. La descripción del temazcal sonaba comunal, intensa, casi invasiva. A pesar de sus dudas, se dijo a sí misma que tenía que intentarlo. Cuando en Roma, murmuró para darse ánimos. Acompañada por Theo, se dirigió al pequeño spa que ofrecía la experiencia. Al llegar, la entrada era un arco de piedra cubierto de enredaderas, un detalle que a Grace le pareció encantador. Pero su encanto se desvaneció en el momento en que entraron al vestidor. No había casilleros con llave, solo unos sencillos estantes de madera abiertos. En Inglaterra, donde los robos menores son el pan de cada día, dejar tus pertenencias a la vista de todos era una locura. Escuché que México es un lugar donde la gente confía mucho, murmuró para sí misma, pero esto es llevarlo a otro nivel, ¿no crees? Aunque las instrucciones decían claramente no traer objetos de valor, ella llevaba la llave de la habitación del hotel. Con desconfianza, la escondió en el fondo de un zapato, debajo de su ropa. Al entrar en la cúpula de adobe del temazcal, el calor y la oscuridad la golpearon. Ya había otras personas dentro, sentadas en círculo, mientras un hombre con rasgos indígenas, el guía o temazcalero, vertía agua sobre piedras volcánicas al rojo vivo, liberando nubes de vapor aromático. El ambiente no era de silencio y relajación, sino de cánticos, de compartir historias, de risas y hasta de llantos catárticos. Grace se sintió completamente fuera de lugar, una espectadora rígida en medio de una celebración espiritual y comunal. El calor era sofocante, mucho más intenso que cualquier sauna al que hubiera estado acostumbrada. Aguantó apenas 5 minutos antes de salir corriendo, jadeando en busca de aire fresco, sintiéndose derrotada.
Regresó al vestidor, esperando encontrar sus cosas revueltas, la llave desaparecida. Pero todo estaba exactamente como lo había dejado. Su llave seguía segura en el zapato. Si me hubiera quedado más tiempo, seguro alguien se la habría llevado, se dijo, aferrándose a la llave como si fuera un tesoro rescatado. Aún no entendía que su paranoia era el verdadero objeto extraño en ese lugar. Mientras tanto, Theo salió una hora más tarde, radiante. Fue increíble, Grace. Tienes que volver a intentarlo. Conocí a una pareja de argentinos y a una familia de Guadalajara. ¡Qué gente tan chida!, dijo, con una energía renovada. Grace sintió una punzada de envidia. Su primer día completo en el México de sus sueños había terminado con una batalla perdida contra el calor y su propia reserva cultural. Aún así, mientras se acostaba esa noche, pensó que, con el tiempo, quizás podría recordar esa experiencia y reírse de sí misma. A la mañana siguiente, Grace se despertó decidida a dejar atrás la decepción del temazcal. Hoy era el día. Hoy, finalmente, exploraría el corazón de San Miguel de Allende. El destino era la icónica parroquia de San Miguel Arcángel, la misma que la había enamorado en aquella fotografía hacía tantos años. La sola idea de verla en persona hacía que su corazón latiera con fuerza. Cuando finalmente llegaron a la plaza principal y la vio, a Grace se le cortó la respiración. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. La realidad superaba con creces cualquier fotografía, cualquier sueño. La fachada de cantera rosa se alzaba hacia el cielo azul, una obra de arte tan intrincada y majestuosa que parecía vibrar con vida propia. El bullicio de la plaza, los colores de los puestos de artesanías, el sonido de las campanas. Todo se combinaba para crear una escena de una belleza abrumadora. Es increíble, logró decir, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas. Es como entrar en otro mundo. Se volvió hacia Theo, con el rostro iluminado por una felicidad pura. Esta es la iglesia que vi en esa revista, Theo. Pero verla aquí, en persona, es 1000 veces más impresionante de lo que jamás imaginé. La estética mexicana era un universo aparte de la sobriedad británica. Grace lo entendió en ese momento. Aquí la belleza no se disculpa, no es sutil, reflexionó en voz alta. Es una celebración, un homenaje a la vida, a la fe, a la naturaleza. Se sintió profundamente conmovida, como si ese lugar estuviera sanando una parte de su alma que ni siquiera sabía que estaba herida. La frustración del día anterior se disolvió por completo, reemplazada por una sensación de paz y plenitud. Después de empaparse de la belleza de la parroquia, decidieron caminar sin rumbo, perdiéndose por las calles empedradas. El siguiente destino era el mirador, un punto elevado desde el cual, según la guía, se obtenían las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Para llegar, decidieron tomar un autobús local, una forma de experimentar la vida cotidiana de la gente. Era una decisión que, sin que ellos lo supieran, los pondría en el camino de una revelación aún más impactante que la propia arquitectura. Subieron al autobús, un vehículo sencillo pero limpio. Se sentaron juntos, comentando los detalles de las fachadas de las casas, cuando Grace vio algo que la dejó helada. Una niña, de no más de 8 años, con una mochila de color morado pálido, se bajó del autobús sola. Miró a ambos lados de la calle con una calma desconcertante y comenzó a caminar. Grace la siguió con la mirada, esperando ver a un adulto aparecer, a una madre, a un padre. Pero no había nadie. La niña caminaba sola, con una confianza que a Grace le pareció antinatural y peligrosa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Theo, ¿viste eso?, susurró, agarrando el brazo de su esposo. ¿Por qué esa niña está sola? La imagen activó todas las alarmas en su cerebro, alimentadas por años de noticias sensacionalistas y las estrictas normas de protección infantil en el Reino Unido. Allí, un niño menor de 12 años solo en la calle era motivo de una llamada a la policía. Los padres podían ser acusados de negligencia, incluso arrestados. Grace y Theo jamás habían dejado a sus propios hijos sin supervisión hasta bien entrada la adolescencia. Ver a esa pequeña navegando por el mundo sola no era solo extraño, era,
para su mente, una prueba irrefutable de un peligro inminente. ¿Y si alguien la secuestra? ¿Y si se pierde? Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, llenándola de una angustia que no le correspondía. La belleza de San Miguel de Allende de repente se tiñó de una pátina de amenaza. La calidez de la gente, la seguridad del hotel, todo parecía una fachada que ocultaba una realidad terrible, un país que no protegía a sus niños. Llegaron al mirador, y aunque la vista era espectacular, Grace no podía disfrutarla. La imagen de la niña sola la perseguía. Más tarde, fueron a comer a un restaurante recomendado, pero la comida, aunque deliciosa, le sabía a cenizas. La preocupación y la duda habían envenenado su ánimo. El segundo día de su viaje, que había comenzado con una epifanía estética, terminaba sumido en la incertidumbre y el miedo. Al tercer día, una sensación de desasosiego acompañaba a Grace. Hoy visitarían un mercado de artesanías en las afueras, un lugar famoso por su cerámica. Mientras esperaban en la parada del autobús, la escena se repitió, pero esta vez fue aún más inquietante. Un niño, quizás de 7 años, caminaba solo por la acera. Detrás de él, a unos metros, iba un hombre absorto en su teléfono móvil. El hombre no le prestaba la más mínima atención al niño. Para Grace, la conexión era obvia y terrorífica, era un depredador acechando a su presa. Se le secó la boca. Tiró del brazo de Theo. «Mira, Theo, otra vez. Y ese hombre detrás de él. Dios mío, va a hacerle algo», dijo en un susurro urgente. Theo observó la escena, con el ceño fruncido. «Tienes razón, no parece que estén juntos», admitió, su propia preocupación creciendo. ¿Qué clase de país es este donde a nadie le importa la seguridad de los niños? El autobús llegó y tuvieron que subir, dejando atrás la escena con un sentimiento de impotencia y horror. En el trayecto, Grace no podía dejar de pensar en ello. Ya no era una coincidencia. Era un patrón. Y la conclusión a la que llegó fue devastadora. ¿Será que México es una nación con una conciencia de protección infantil terriblemente débil? Esa idea la golpeó con la fuerza de una bofetada. Toda la belleza que había admirado, toda la calidez que había sentido, de repente parecía hipócrita. ¿De qué sirve tener iglesias hermosas y gente sonriente si no cuidan de lo más valioso que tienen? El país que había idealizado durante años se estaba desmoronando ante sus ojos, reemplazado por una imagen oscura y negligente. El paraíso se estaba convirtiendo en una decepción. Llegaron a la casa de huéspedes donde se alojarían esa noche, un lugar que habían reservado por sus fotos de un patio tradicional. Al bajar del taxi, la belleza del lugar los dejó sin palabras. Era una casona antigua, con paredes de estuco color ocre y un portón de madera maciza. Era exactamente el tipo de lugar que Grace había soñado. Bueno, al menos su sentido de la estética es impecable, pensó con amargura, aunque su sentido de la responsabilidad social deje mucho que desear. Al cruzar el umbral, una mujer de su misma edad, con una elegancia serena y un porte distinguido, los recibió con una sonrisa cálida. Llevaba un hermoso huipil bordado. «Bienvenidos a su casa», dijo con una voz suave. Era doña Elena, la dueña del lugar. Grace se sintió inmediatamente atraída por su calma y su dignidad. Sintió una conexión instantánea, una especie de confianza que la impulsó a preguntar, casi sin pensarlo, si podían tomarse una foto con ella. Doña Elena accedió encantada. Mientras les mostraba la propiedad, Grace no pudo contenerse más. La imagen de los niños solo seguía atormentándola, y sintió que esta mujer, con su aire de matriarca sabia y sensata, era la única que podría darle una respuesta. Con el corazón latiendo con una mezcla de indignación y genuina confusión, la abordó. «Disculpe, señora. He visto algo que me tiene muy preocupada. Tanto en la ciudad como aquí, he visto a niños muy pequeños caminando solos por la calle. ¿Por qué en México los adultos no protegen a sus hijos? Con toda la belleza y la hospitalidad que tienen, ¿por qué ese cuidado no se extiende a los más vulnerables?» Doña Elena la escuchó con atención, sin interrumpirla. Cuando Grace terminó, en lugar de ofenderse, su rostro se suavizó aún más e hizo una leve reverencia. «Gracias,
dijo en voz baja. Grace se quedó perpleja. ¿Gracias? ¿Por qué me da las gracias? Le doy las gracias porque, aun siendo una visitante, se preocupa por nuestros niños, explicó doña Elena con una paciencia infinita. Mire, entiendo su miedo. Usted viene de una cultura diferente. Pero permítame explicarle. México, especialmente en pueblos como este, es un lugar donde la comunidad todavía existe. Ese niño que vio probablemente iba a la tienda de la esquina, o a casa de su abuela, a 2 calles de distancia. Hizo una pausa, mirando a Grace directamente a los ojos. Aquí, cuando un niño camina por la calle, no está solo. La señora de la frutería lo está viendo desde su puesto. Don Carlos, el zapatero, lo saluda desde su puerta. Yo misma, desde mi ventana, lo estoy cuidando. Aquí tenemos un dicho, el barrio te respalda. Significa que toda la comunidad cuida de los suyos. El niño no está solo, tiene docenas de pares de ojos cuidándolo. Tal vez, concluyó con una sonrisa amable, el verdadero peligro está en sus grandes ciudades, donde puedes vivir años junto a un vecino sin siquiera saber su nombre. Las palabras de doña Elena cayeron sobre Grace como una revelación. Un torbellino de imágenes pasó por su mente, la familia en el aeropuerto, los casilleros abiertos en el temazcal, bicicletas sin candado en las calles. De repente, todo cobró sentido. No era negligencia, era confianza. No era abandono, era comunidad. Se sintió avergonzada de su juicio apresurado, de su arrogancia cultural. Se dio cuenta de que había estado mirando a México a través de un lente de miedo y desconfianza, incapaz de ver la red invisible de cuidado que unía a esa gente. Su perspectiva se había invertido 180 grados. Impulsados por esta nueva comprensión, Grace y Theo salieron a caminar hacia un parque cercano que doña Elena les había recomendado. Las palabras "el barrio te respalda" resonaban en la mente de Grace. Ahora caminaba mirando a su alrededor con ojos nuevos, no buscando peligros, sino buscando pruebas de esa conexión comunitaria. Y no tardó en encontrarlas. Al cruzar una calle concurrida, vio a una mujer con un chaleco amarillo y una bandera, una voluntaria de seguridad vial, deteniendo el tráfico con una sonrisa para que un grupo de escolares cruzara. Los niños, al pasar, le gritaban "y gracias, doñita", y ella respondía con un alegre "con cuidado, mis niños". Grace y Theo se miraron y sonrieron. Es increíble cómo toda la comunidad se involucra, dijo Theo, maravillado. Un poco más adelante, llegaron a un cruce sin semáforo ni vigilante. Un grupo de niños esperaba para pasar. Uno por uno, levantaban su mano en alto antes de cruzar, un gesto para hacerse más visibles a los conductores. Grace sintió curiosidad y le preguntó a un hombre que esperaba junto a ella qué significaba. Él le explicó amablemente que era una lección básica que se les enseñaba en la escuela para asegurarse de que los coches los vieran. Incluso cuando no hay un adulto cerca, ellos saben cómo cuidarse, concluyó el hombre con orgullo. Grace se sintió conmovida. Quiero que mi hija vea esto, pensó, y sacó su teléfono para grabar la escena. Quería capturar esa imagen de autosuficiencia y respeto para mostrársela después. Y entonces, en el siguiente instante, ocurrió algo que la dejaría sin palabras. Fue el momento de mayor impacto de todo su viaje. Mientras grababa, una niña pequeña se acercó al paso de peatones. Se detuvo, miró a ambos lados con una seriedad impropia de su edad y esperó. Un coche se detuvo para cederle el paso. La niña le dedicó un rápido asentimiento con la cabeza al conductor y cruzó la calle a paso ligero. Grace sonreía mientras seguía grabando, conmovida por su cortesía. Pero lo que sucedió a continuación la dejó petrificada. Después de llegar a la acera opuesta, la niña no siguió su camino. Se dio la vuelta, se encaró de nuevo con el coche que se había detenido y, mirando directamente al conductor, le regaló la sonrisa más radiante y sincera que Grace había visto en su vida. Acompañó la sonrisa con una profunda inclinación de cabeza, un gesto de gratitud tan puro y tan deliberado que a Grace se le erizó la piel. Vio cómo los labios de la niña se movían, seguramente diciendo gracias. Lo más asombroso fue que el conductor, un hombre mayor, le devolvió la sonrisa y asintió.
Fue un intercambio de apenas 3 segundos, un momento de conexión humana perfecta entre dos extraños. Grace bajó el teléfono, temblando ligeramente. Acababa de presenciar algo extraordinariamente profundo. No era solo educación. Era gratitud en su forma más pura, un reconocimiento espontáneo de la amabilidad del otro. Esa noche, de vuelta en la casa de huéspedes, le contó a doña Elena, con la voz todavía cargada de emoción, lo que había visto. En el paso de cebra, una niña se inclinó ante el conductor, comenzó a relatar. Doña Elena sonrió con complicidad. Nos da mucho orgullo que lo haya visto, dijo. Pero luego añadió algo que dejó a Grace aún más asombrada. En las escuelas les enseñamos a ser agradecidos y respetuosos, sí. Pero ese gesto, esa inclinación. Eso no es obligatorio. Nadie la forzó a hacerlo. Grace la miró, incrédula. Eso significaba que la niña había actuado por iniciativa propia, por un impulso genuino de su corazón. No estaba siguiendo una regla, estaba expresando un valor que había interiorizado profundamente. En ese momento, Grace comprendió. La verdadera belleza de México no estaba solo en su arquitectura o sus paisajes, sino en su tejido social, en una cultura que cultivaba activamente el respeto, la comunidad y la gratitud. Una semana después, Grace estaba de vuelta en su casa de Londres, desempacando. Pero su mente seguía en las calles de San Miguel de Allende. Antes de guardar la ropa, buscó su teléfono y le mostró el video a su hija. La reacción fue la misma, asombro y admiración. ¡Qué increíble! Los niños en México son geniales. Mamá, tienes que enviarme ese video, exclamó su hija. Grace se lo envió sin pensarlo mucho. Unas horas después, su hija le dijo que lo había subido a sus redes sociales. Grace no le dio importancia. ¿Quién lo va a ver? Tus amigos, pensó. Ella misma subió el video a su propio perfil, esperando que algunos de sus conocidos comentaran. Lo que sucedió en los días siguientes fue una locura. El video se volvió viral. Explotó. Millones de personas lo vieron, lo compartieron, lo comentaron. El buzón de Grace se llenó de mensajes. ¡Qué lección de educación! Ojalá mis hijos fueran así, lloré de emoción. ¡Qué cultura tan hermosa tienen en México! Los comentarios de mexicanos rebosaban de orgullo patriótico. Ese es mi México, escribían. Grace y su hija leían los mensajes juntas, compartiendo una sensación de asombro y alegría. Nunca imaginaron que una experiencia tan personal resonaría con tanta gente en todo el mundo. Incluso una cadena de televisión local la contactó para una entrevista. Al principio, Grace dudó. Exponerse en televisión la aterrorizaba. Pero Theo la animó. Grace, lo que viste es importante. El mundo necesita ver esto. Acepta. Y lo hizo. Durante la entrevista, Grace contó toda su historia, sin omitir sus prejuicios iniciales. Habló de su miedo al ver a los niños solos, de cómo pensó que México era un país negligente. Luego relató la reveladora conversación con doña Elena y el momento mágico en el paso de peatones. Me di cuenta, dijo mirando a la cámara, de que había llegado al punto de inflexión de mi vida, y que la lección más grande sobre el respeto y la gratitud me la darían los niños de un país extranjero. El gesto de esa niña no era solo cortesía, era la manifestación de un conjunto de valores completamente diferente al que yo conocía. Para concluir, dijo, espero que el respeto que aprendí en México podamos contagiarlo aquí, en el Reino Unido, a nuestros propios hijos. El programa fue un éxito rotundo. La historia de Grace inspiró a miles. La gente no solo elogiaba a la niña mexicana, sino que reflexionaba sobre sus propias sociedades. Con razón la tasa de criminalidad en México es más baja en esas comunidades, comentó alguien. Cuando te sientes visto y respetado, todo cambia. Otro compartió, una vez perdí mi cartera en Cancún y un local corrió 2 calles para devolvérmela intacta. En mi país, le habrían sacado el dinero primero. El video de 7 segundos de Grace se había convertido en un catalizador para una conversación global sobre valores humanos. Y así, mis amigos,
Es como un gesto cotidiano para nosotros, uno que quizás vemos y ya ni notamos, se convirtió en una noticia mundial. Para un extranjero, ese simple acto de gratitud fue una revelación, un faro de esperanza. La educación en México, esa que se enseña en casa, esa que se refuerza en la escuela y que vive en las calles, es un tesoro. Nosotros, los adultos, tenemos la responsabilidad de estar a la altura de nuestros niños, de practicar cada día ese respeto y esa gratitud que ellos demuestran con tanta naturalidad. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Les ha pasado algo similar? Quiero leer sus experiencias en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse y compartir, para que más gente conozca la verdadera cara de nuestro